Es una alegría compartir esta mañana. Estamos celebrando un momento especial en la cristiandad. Es el momento cuando Jesús llegó a Jerusalén. En la Pascua anterior no había estado. Y la Pascua anterior él había ido de incógnito. Pero en esta Pascua él llegaba con propósito y él sabía que algo iba a ocurrir. Y en esta mañana Dios sabe que algo está ocurriendo aquí. Desde que iniciamos celebrando el nombre del Señor, alabándole, exaltándole, Él ya está con nosotros y nosotros celebramos su victoria. Celebramos que Él un día tomó la decisión de ir a Jerusalén. Tomó la decisión de caminar, de transitar el sendero que lo llevaría al Gólgota. Pero también era el sendero que lo llevaba a la mañana de resurrección. Y en la semana próxima vamos a estar celebrando eso. Pero hoy, en esta mañana, estamos celebrando esa entrada especial de Jesús. Y Jesús cumple un tiempo oportuno. Esto se llama tiempo kairos. Hay un tiempo kairos en la vida de cada uno de nosotros, que es el tiempo de oportunidad. Siempre decimos, no dejes pasar el tren. Bueno, el kairos es estar en el momento oportuno, en el lugar justo, a la hora correcta. Y Jesús estaba cumpliendo algo que eran las expectativas, estaba en el centro de las expectativas del pueblo de Israel. El profeta Zacarías había dicho casi 500 años antes, alégrate, alégrate, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti. Ahora miren las cualidades de este rey, justo y salvador. Aquí la palabra salvador también es aquel que sana, es salud. Dando a conocer el ministerio de Jesús era un ministerio integral. Justo, salvador, humilde y cabalgando en un burrito. Él no iba a venir en el caballo, en el corcel. Él no venía en el caballo blanco de San Martín. Él entró en un burrito. Un burrito en el cual nadie había montado anteriormente. Era un animalito especial que se usaba para las personas usaban cuando un rey usaba un burrito, era señal de que venía en paz. De ahí estaban las ramitas de olivo. Pero en el camino de Jesús ponían las palmas, las palmeras, ponían palmas y ponían mantos. Dicen algunos autores que más o menos entre 3.000 a 5.000 personas había esa mañana allí recibiendo a Jesús en Jerusalén. Porque su fama se había extendido. Porque no era un tiempo cualquiera. Recuerden, era tiempo de Pascua. Llegaban los peregrinos. En esa época también estaba despegar.com o alguna otra, la Trivago, la que a vos más te guste. También estaba y se vendían pasajes especiales para ir a ver el templo. Era una fiesta espectacular la que allí se llevaba a cabo. No era cualquier momento. Obviamente, aquellos que vivían en un radio de 50 kilómetros cerca de Jerusalén, era obligatorio a los varones asistir a la ceremonia de Pascua. Era algo que llamaba la atención, por eso de todas partes del Imperio Romano llegaban a Jerusalén para ver el espectáculo que esto era. Quiero que usemos un poquito nuestra imaginación. Piense usted, estaba el templo que había construido Herodes, un templo magnífico. Todo lo que se recaudaba allí era para ver si se compraba oro, para recubrir todas las habitaciones internas del templo en oro. Era un momento donde venían los sacerdotes y todos los levitas estaban, los cantantes, aquellos que tenían el tema de sacrificar animales. Se dice que más o menos en Pascua se sacrificaban entre 150.000 a 200.000 animalitos. Hay que darle, ¿eh? Hay que tener ganas de cortar animales, sacrificarse. Eso sí que es un asado lindo, ¿eh? Lo que dice el pastor Héctor tiene razón, es una tentación en la convención, el aroma. ¿Usted se imagina lo que era esto? Y en el patio de los gentiles, que era un lugar muy amplio que tenía el templo, allí se armaban las mesas de cambio. Y estaban todos los cambistas y estaban todas las personas con los animalitos. Claro, porque había que cambiar la moneda para comprar los animales, para ofrecer las ofrendas, ofrecer los sacrificios. Y allí llega Jesús.
Y todos estaban cantando lo que Gaby nos guió al principio. Hosana, sálvanos ahora, sálvanos Señor, solo tú eres el Rey, sálvanos. Claro, el problema de Jesús es que no enfiló para el palacio de Herodes. ¿Qué problema? Tampoco enfiló para la guarnición militar de Pilato. Encaró al templo. Jesús, te equivocaste, el camino al palacio de Herodes es por acá, tenés que tomar a la derecha, te estás equivocando, ese camino no es acá. Y Jesús estaba contento. ¿Sabe usted lo que dicen algunos autores? Que este fue un momento de tanto gozo de Jesús, que le traían las personas, Él las bendecía, traían los niños, Él los abrazaba, los besaba y la gente iba cantando. Era un momento de gozo. Si algo describe el ministerio de Jesús, es el gozo. Nunca mires a Jesús como ese chupadito, ¿viste? Que algunos quieren, Jesús ese pobre nunca se reía, no hay que reírse para no distraer al maestro. No, él animaba las fiestas. No tenía necesidad de contar chistes vulgares para que los demás se rían. Él era una persona que le gustaba el gozo y la risa. Y su ambiente era la alabanza y el bien. Y él no va al palacio de Herodes, al poder religioso y político. Tampoco va al lugar donde estaba Pilato, el poder, el gobernador romano. Él va al templo. Él va a ese lugar donde Dios en algún momento había manifestado su gloria. Él allí va a cumplir la promesa que un día el Cordero de Dios, el verdadero Cordero de Dios, sería sacrificado por los pecados de todos. Pero ¿sabe usted? Cuando Él va para allá, no permite que nadie lo distraiga. La gente se preguntaba cuando entró a Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo, ¿quién es este? ¿Quién es este? ¿Quién es este? Y Jesús llegó al templo y como hijo del Señor del templo, fue al patio de los gentiles. Ese lugar donde el mismo profeta Zacarías había dicho que de todas las naciones vendrían a adorar a Jerusalén, al patio de los gentiles. Y se les enseñaría la ley del Señor. Y cuando Jesús va a ese lugar, saca corriendo a todo el negocio que había. Les rompió el negocio a los sumos sacerdotes. Se dice que ahí lo manejaba Anás, el sumo sacerdote Anás, y Caifás eran los que manejaban todo el negocio, toda la mesa de cambio. Y estaba también el dólar oficial y el paralelo. Y tenían también el blue y por las dudas. Claro, usted se piensa que esto es un invento nuestro. No, esto ya estaba también en aquel momento. Y Jesús dice, mi casa es una casa para el encuentro con Dios. Por eso la oración siempre nos va a llevar a encontrarnos con Dios. Y en esta mañana celebramos este momento, pero yo quisiera que nos detengamos unos momentos, unos minutos, en esta pregunta crucial. ¿Quién es este hombre? ¿Sabe usted? En el Evangelio de Lucas encontramos un caminito de personas que levantan esta pregunta de asombro frente a Jesús. ¿Quién es este? ¿Quién es este que entra al templo y tiene autoridad para limpiar el negocio del templo e instaurar de nuevo la presencia de Dios en el templo? ¿Sabe cómo la instauró? Le traían ciegos y paralíticos y enfermos de toda clase y él los sanaba. Ahora Jesús no era un milagrero, por favor no nos quedemos con esa imagen. Jesús con compasión tocó a cada persona. Jesús no estaba demostrando nada, no tenía que demostrarle al sumo sacerdote, no tenía que demostrarle a la multitud, no tenía que demostrarle a los soldados que allí había, ni a los extranjeros que habían venido a adorar que Él era alguien. Jesús con compasión, porque dijo, esta es una casa de encuentro con Dios, este es un lugar de encuentro con Dios, este es un lugar, esta es una ventana en el universo donde podés encontrarte con Dios.
Y desde la compasión de Jesús tocó a cada persona. Y desde el corazón compasivo, sintiendo la necesidad, sintiendo el dolor, los sanó. Y la gente se preguntaba, ¿quién es este? ¿Quién es? ¿Por qué hace estas cosas tan raras? Mira, acompáñeme en este caminito. La primera vez que aparece en el Evangelio de Lucas esta pregunta es cuando Jesús sana a un paralítico. Jesús estaba enseñando y mire el auditorio que tenía. Hoy estoy feliz de tener un auditorio tan hermoso como este. Personas que amo, que sé que me aman y me respetan y que respeto y amo. Querido Pastor Héctor, la Pastora Norma, todos los hermanos que están aquí. ¿La tía María está? Ahí está la tía María. No hay sopa como la que hace mi tía. Ahora me quedo un poquito más lejos, pero en la próxima visita, un platito de sopa de la tía María, no hay con qué darle. Jesús, en cambio de tener un auditorio tan hermoso como este, tenía a los fariseos, que eran el grupo religioso más cercano a la gente. Estaban los intérpretes de la ley, que eran muy amigos de ellos, y habían venido de Galilea y también de Jerusalén. Querían examinar a Jesús, le querían tomar un examen de teología y Jesús estaba dialogando con ellos. Ya lo hizo cuando tenía 13 años en el templo la primera vez y ahora de nuevo vuelve a un diálogo académico con estos muchachos. Pero de repente había 4 personas que no estaban interesados en el diálogo académico. Tenían un amigo que estaba paralítico. Estaba postrado, estaba tullido, no se podía mover por sí solo. Y dijeron, ¿cómo hacemos para entrar? Hicieron un agujero en el techo y lo bajaron. Jesús, al ver la fe de ellos, le dijo al muchacho, tus pecados te son perdonados. E inmediatamente los sanó. Claro, inmediatamente cuando estaban allí los fariseos, los doctores de la ley, los teólogos, le preguntan entre sí, se miran, ¿quién es este? ¿Quién es este que puede perdonar pecados? Jesús se acercó a este muchacho paralítico y tocó lo más delicado que él tenía. Era la condición del pecado. Porque esta enfermedad del pecado, esta enfermedad del alma, viene desde Adán y Eva. Y Jesús sabía que la enfermedad de parálisis que él tenía era importante, pero no era el plan de Dios para la vida del hombre, la enfermedad. El plan de Dios era que disfrutemos de salud caminando con Él, pero Adán y Eva se rebelaron contra Dios. Y la enfermedad, dice la palabra, y el pecado y la muerte entraron en el mundo. Y a causa de eso, todos padecemos en algún momento enfermedad. Pero Jesús fue a la raíz de la cuestión. No es el plan de Dios que el hombre sufra por el pecado. Hijo, tus pecados te son perdonados. ¿Quién es este que puede perdonar pecados? Fue al corazón de este muchacho paralítico y los dejó a los fariseos con esta cuestión. ¿Quién es este que puede perdonar pecados? Quiero decirte para vos que estás en esta mañana acá, para cada uno de nosotros, tengamos confianza, nuestro Dios todavía perdona los pecados. Oh, hermano, Él puede perdonar. La sangre en la cruz todavía tiene suficiencia para vos y para mí. No me explique cómo la sangre limpia, pero dice la Escritura que la sangre del Cordero que Él vertió en la cruz limpia. Mi sangre mancha, la sangre de Jesús limpia. Y vos podés acercarte a Jesús. Sí, podés acercarte. Así estés en cualquier necesidad. Cualquiera sea tu pecado, pero pastor, usted no sabe, mi pecado es muy grave. Lo que hice no tiene perdón. Nunca te cierres, porque aún el muchacho que estaba en la cruz, el ladrón, el que no merecía estar, el que tenía todo el derecho de estar en la cruz, al lado de Jesús, le dice, acordate de mí, Señor. Y hubo perdón para él en la cruz. ¿Sabe? Jesús es aquel que puede perdonar los pecados. No te mires indigno. Es muy cierto lo que Rudolf Otto, un teólogo alemán del siglo XIX, dijo en un libro, Lo Santo. Es muy cierto, cuando uno se acerca al Dios, una experiencia con la santidad de Dios, siente una atracción profunda y un rechazo profundo por tener conciencia de quién uno es.
Y muchas veces las personas cuando llegan a la iglesia vienen esperando que alguien les pegue un palo en la cabeza, diciéndole sos pecador. Ya sabemos lo que somos. Necesitamos al Señor. Él viene a decirte, hijo, tus pecados te son perdonados. Hija, tus pecados te son perdonados. Oh, gracias Señor, porque hay perdón. Él es el que perdona. La segunda escena, en el capítulo 7 de Lucas, es una escena muy interesante. Aquí ocurre en la casa de un fariseo, de Simón, el fariseo. Jesús llega con toda su comitiva. La comitiva de Jesús eran unos 25 a 30 personas. Estaban los 12 discípulos, más otras mujeres que seguían a Jesús, más otras personas conectadas que estaban en relación con él. Y se sientan a la mesa. Por supuesto que no se sientan a las mesas como las conocemos nosotros. Ellos se acostaban, se recostaban, había unos almohadones, las piernas daban hacia afuera y las personas se miraban y charlaban alrededor de la comidita y las cosas que había ricas ahí. La costumbre era que el dueño de casa tenía que tener un empleado que limpiara los pies de las personas. ¿Por qué? Porque uno venía caminando. Y bueno, sin duda que a veces nos quejamos de que nuestras calles no son perfectas, especialmente cuando tienen esos pocitos tan lindos, o como pasó hoy cuando salíamos de casa para venir hacia aquí, que una mujer se llevó por delante una lomita de burro. Y se sintió como el cubre cárter le pegó fuerte, ¿no? No la vio. Las calles de Jerusalén no tendrían las lomitas de burro, pero eran de polvo, de tierra, ¿no? La tierrita común. Entonces cuando se llegaba a la casa había un empleado encargado de limpiar eso, para que la persona se sienta cómodo. Claro, Simón obvió ese detalle y en la recepción le dio la bienvenida a Jesús, lo recibió con una copita, con un canapé y vamos a la mesa. Y cuando van a la mesa, Jesús y todos los demás estaban con los pies sucios. De repente aparece una mujer por detrás. No era parte de la invitación. A esta no la invitaron. Claro, pero como la puerta estaba abierta y había mucha gente, se coló. Ella también seguía a Jesús. De lejos lo seguía. Y nadie se dio cuenta. Obviamente que si Simón se hubiera dado cuenta, ahí ya el detector de metales no le funcionó. Si se hubiera dado cuenta, lo hubiera sacado inmediatamente. No hubiera permitido que esta persona entre, porque era una persona que dice, era una mujer pecadora. Otro dice de mala fama. Otro dice una ramera. Aclaro el término. Ramera no quiere decir uno que barre la rama. Era una prostituta. No te rías, Eduardito, porque yo siempre pensé cuando era chico, ramera era alguien que barre ramas. No tenía que ver con eso. Y una vez le pregunté a mi pastor y mi pastor tragó saliva. Danielito es una mujer de mala fama. Y yo digo, ¿qué será que tendrá que ver? Estará en infama. Qué interesante es que esta mujer va por atrás, en el detrás de escena. No se veía, pero ella tenía un perfume. Y lo derramó en los pies de Jesús y con sus cabellos empezó a limpiar los pies. Y con sus lágrimas empezó a lavar el polvo. Simón se da cuenta por el perfume. ¿Vos te imaginás? Si acá estamos escuchando al grillito, ¿usted se imagina si acá rompemos un perfume fino? Inmediatamente todo el ambiente se llena de ese perfume. Y uno es atraído por el perfume rico gusta. Así como el perfume feo disgusta. Simón dice, si este fuera profeta, qué fácil es juzgar. Qué fácil es levantar prejuicios. Sabría que esta mujer que lo está tocando es una mujer pecadora. Claro, Simón era un justo. La otra era una pecadora. Él tenía bien claras las diferencias. Pero Jesús no se dejó sorprender por el pensamiento de Simón y le hace un cuento. Y le dice, Simón, a ver, respondeme de acuerdo a tu sabiduría. Tenemos 2 deudores, uno estaba debiendo mucho y bueno, el rey tiene compasión, le perdona la deuda y cuando sale viene un siervo que le debía poquito a este. Y en lugar de perdonarlo, lo manda a la cárcel. Ah, qué interesante. ¿Quién es el que ama más? Y bueno, el que se le perdonó más. Ok. Llegamos a tu casa, Simón, y el empleado no nos lavó los pies. Esta mujer, con sus lágrimas y su perfume, está lavando mis pies.
no nos diste un perfume para ungirnos, porque veníamos quizás un poquito transpiraditos del camino, un desodorante. No, esta mujer derramó un perfume. Por eso te digo, Simón, al que mucho ama, es aquel a quien más se le perdona. El que poco ama es el que poco se le perdona. Hija, tus pecados te son perdonados. Nuevamente Jesús viene con esa cuestión del pecado, pero ya no en la dimensión del paralítico. Ahora esta mujer entra de lleno en su vida. Ella no merecía acercarse a un maestro, de hecho no debería haber tocado a un rabí, porque lo hacía impuro a Jesús. Jesús, después de que la mujer lo tocó, tenía que haber ido a darse un baño, cambiarse la ropa, cambiarse las sandalias, hacer todo un ritual. No correspondía. Pero sin embargo, nuevamente Jesús, ¿quién es este que también perdona los pecados? Jesús fue al centro de esta mujer y él pudo descubrir la insatisfacción dentro de ella. Él no la juzgó, no le marcó con el dedo, no la discriminó por ser quien era. Los demás sí, pero Jesús la aceptó. Aceptó que lo toque, aceptó su ofrenda, aceptó que le lave los pies. Porque ¿sabe usted? Ella ofreció su corazón. Como la palabra que Claudito nos compartió, que el Espíritu le dio. Es así, es cierto, es tal cual. Ella compartió su corazón, porque esa es la mayor ofrenda. Oh, hermanos, por cierto, la ofrenda de dinero es importante, y si vos consideras que una ofrenda puede ser importante, la única ofrenda es la que te duele. Esa es la ofrenda. Ahora, la ofrenda que uno no ve es la ofrenda del corazón. Es la ofrenda de tomar las decisiones. Es la ofrenda donde uno hace a Jesús el derecho de ser el Señor de la vida. Y esta mujer no pidió nada, pero recibió todo. Esta mujer pudo ofrendar su corazón y recibió a cambio perdón y bendición. Tus pecados te son perdonados, pero mire después la frase, tu fe te ha salvado. Tus pecados, pero tu fe. Tus pecados están, pero también está tu fe. Yo no te condeno. La mujer supo que su vida cambió. Oh, en esta mañana quiero decirte que el Señor viene para cambiar vidas. ¿Quién es este? Es aquel que tiene el poder de transformar una realidad. Oh, en esta convención de este año vamos a hablar de restitución, porque nuestro Dios tiene el poder de restituir. Él sí puede restituir. Él puede restituir tu familia, tu tiempo, tus finanzas. Él puede restituir tu honra. Él puede restituir lo que pasó. Oh, Él a esta mujer le restituyó la dignidad de ser persona. Y la honró aceptándola, y la honró aceptando su corazón como ofrenda. ¿Quién es? Es el que tiene autoridad para transformar la realidad. Luego la otra escena está en Lucas 8. Seguimos el caminito de Jesús y allí vemos a los discípulos ahora. Estaban en una barca. Y bueno, tenemos que ir, Señor, al otro lado del mar de Galilea, y acá tenemos una barca, y dice Jesús, bien, ¿tenés el colchoncito inflado? Sí, tenés la almohadita, espectacular. Se tomó unos mates, muchachos, me voy a descansar, sigan ustedes. Pedro, ¿te quedás a cargo? Sí, queda tranquilo, Jesús. De esto sabemos. Somos pescadores toda la vida, manejamos barcos, no tenemos problema. Muy bien, Jesús se fue a dormir. Claro, en la mitad del camino hay una cualidad geográfica que hace que el mar de Galilea, cuando entra uno determinado tipo de viento, se levantan unos oleajes hermosos. Claro, hermoso para el que lo mira de afuera. Hay que estar arriba del barquito. Es como si usted va a Mar del Plata y hace un paseo en el barquito. Es muy interesante salir del puerto de Mar del Plata y volver a entrar, porque ahí es donde se cruzan algunos oleajes y el barquito. Después es calma la navegación, pero hay que pasar ese pedacito. Son un par de metros que hay que caminar en el barco, por supuesto. Y acá estaba Jesús durmiendo y se quedó profundamente dormido. Claro, se levantó la tempestad. Viento, ahí, ¿viste? Es una corriente de viento muy fuerte y los discípulos temerosos, pero si eran profesionales del barco ellos. Se ganaban la vida pescando. Toda la vida habían estado con el barquito. ¿Qué miedo iban a tener? Dice el texto, estaban atemorizados porque veían que
anegaban y peligraban. Y lo despiertan a Jesús: maestro, maestro, ya llegamos. No, no, nos hundimos, salvanos. Y Jesús estaba en otra. ¿Viste? ¿Te pasó que cuando cometés el error de no apagar el celular y te haces una siestita, ¿viste? Bueno, no la santiagueña de 4 horas, pero digo esos 20 minutos, 30 minutos. Y vos te acostaste y no pusiste el celular en modo avión. ¿Y dónde estoy? ¿Dónde estoy? Me pasó una vez que viajé y no sé por qué motivo me quedé dormido como 3 horas. Y cuando me desperté, ¿viste? Con una turbación. ¿Qué está pasando? Claro, me sonaba el teléfono, me sonaba la habitación. Jesús no entendía qué pasaba, pero los discípulos inmediatamente le decían: Señor, nos estamos hundiendo. Y Jesús se levanta y les dice: muchachos, ¿dónde está vuestra fe? Ah, qué interesante pregunta, ¿no? Nos estamos hundiendo, Señor. ¿Dónde está vuestra fe, muchacho? Qué interesante, ¿no? ¿Cómo te cambia el eje de la cuestión? Ok, después traemos una charla teológica, resolvamos el problema. ¿Dónde está vuestra fe, muchacho? ¿Qué le está pasando? Jesús ordena al viento y al mar que enmudezcan. La naturaleza responde a la orden de Jesús. Y usted no me diga: bueno, Pastor Daniel, eso es un cuento de la Escritura. Obviamente hoy no pasa. Hoy cuando viene una tormenta, agárrate Catalina. Conforme a tu fe te sea hecho. Yo te puedo decir que muchas veces hemos estado en la ruta y hemos visto esas tormentas que te venían y hemos orado y el Señor ha despejado el camino. Y otras veces no comimos el chubasco, pero no hubo piedra. Dios es bueno. Ahora, sea como sea, la pregunta que responde es: ¿quién es este que aún a las aguas manda y a los vientos y le obedece? ¿Quién es este? Jesús tiene autoridad en la barca, en las situaciones, en las circunstancias de la vida. Y aquí Jesús se revela como aquel que puede entrar en tu barca si lo dejas. Aquí la barca es como un símbolo de nuestra vida. Y ciertamente que en esta época es una época de turbulencias. Y puede ser que vos seas uno de esos que está agarrado del hilito más fino y con el temor de que se te corta el trabajo, que hay dificultad, o pastor, usted no sabe lo que está pasando, o tenemos esta situación en la fábrica. Pero en esta mañana quiero decirte: el Señor es el que se especializa en calmar las tormentas, en darte una nueva perspectiva de la realidad. Oh, Él es en esta mañana aquel que tiene autoridad de traer paz a tu vida. Él llama al Shalom para que entre en tu vida y la cosa se calme y puedas empezar a ver la realidad desde la perspectiva de Dios. Las olas y el mar le obedecen. ¿Cuáles son las olas de tu vida? ¿Estás en un momento difícil? Yo no tengo todas las respuestas. Lo único que te puedo decir es que conozco a uno que él sí las tiene. ¿Quién es? Él es el que tiene autoridad sobre las tormentas. Hay cosas que no las entendemos. Ayer a la tarde estábamos en un encuentro de colaboradores en la congregación y me llega un WhatsApp, me dice: falleció el pastor fulanito. Y me quedé con mucha tristeza, un pastor de Mar del Plata, una persona joven. Falleció. Una persona que cuando Silvia estuvo trabajando en el consejo escolar fue de mucho apoyo con el tema de la oración y de siempre orando por el ministerio de Silvia en esos 4 años del consejo escolar. Y falleció. Yo lo había visto hacía poco porque él tenía una librería y habíamos estado charlando, haciendo chistes, estaba todo bien. Hay situaciones que no entendemos y creo que está muy bien que no entendamos. Creo que no tenemos que tener la respuesta mágica, el librito, sacar de la... Dios nos permite que también tengamos estas sorpresas y decimos: Señor, tú estás en el control de la vida. Tú sabes todo, Señor. Tú sabes todas las cosas. Nosotros no lo entendemos, nosotros no sabemos cuál es el futuro. Tú tienes autoridad sobre la situación. Quiero decirte a vos en esta mañana, con todo cariño y respeto, tu situación puede ser crítica, grave. Puedes estar diciendo y preguntándole a Dios: ¿por qué? ¿Por qué? Quiero decirte que el Señor sabe y el Señor no se olvida y Él tiene autoridad en la tormenta. Él es el Señor que tiene autoridad en tu vida, en la tormenta. Aleluya. Y por último, hay
un encuentro muy interesante, que es con el rey Herodes. Herodes en el capítulo 9 de Lucas nos dice en el versículo 9, Herodes tetrarca había escuchado todas las cosas que Jesús hacía y estaba asombrado, quería ver el espectáculo. Quería que venga Jesús y sane a alguno, a ver, saname a alguno, hay un paralítico, un ciego, te tiro alguna. Y hace algo, a ver, que mueve una estrella, caiga fuego del cielo. Quería ver el espectáculo. No estaba interesado en la persona de Jesús. Y Herodes dice, a Juan yo lo hice decapitar. ¿Quién pues es este de quien oigo tantas cosas? Y procuraba verle. ¿Sabe usted? Aquí en esta ocasión, Jesús no le dio ninguna entrevista a este personaje. Porque Jesús no estaba para hacer el show en la vida de nadie. Oh, hermano, te voy a decir algo de todo mi corazón. Cada vez que tengo que ir a orar por alguien en un hospital, tengo que visitar a alguien que está en un lecho de enfermedad, me preocupo que mi corazón tenga compasión, que no sea un profesional para ir a demostrar algo. Voy a demostrar que Dios me responde, voy a demostrar que Dios está conmigo, voy a demostrar el poder de Dios. Estos son ateos, van a ver que Dios sana, estos son estos, porque los fariseos vieron los milagros de Jesús. Sin embargo, ahí en el templo, ¿se acuerda cuando empezamos a relatar? Ahí en el templo vieron que se sanaban los paralíticos, se sanaban los ciegos. Sin embargo, no creyeron. Es mentira esto de ver para creer. Yo tengo que creer para ver a Dios obrar en mi vida. Y el Señor no entró en el juego de Herodes. Él no era bufón de ningún rey. Él era el rey. Él era el Señor que tenía autoridad. Por lo tanto, siempre que se acercó a alguien, lo hizo con compasión. Nunca lo hizo para demostrar nada. Nunca lo hizo para que los demás lo aplaudan. Nunca lo hizo para recibir el Oscar al mejor milagro de este año. Nunca lo hizo. Siempre lo hizo con un corazón doliente. Por eso Él se puede acercar a vos y a mí. Por eso Él se puede acercar a tocar tu pecado y mi pecado. Por eso Él se puede acercar a vos en la tormenta, porque Él se acerca con compasión. Él no está interesado en que vos o yo hagamos algo espectacular o que lo veamos a Él hacer algo espectacular. Él se acerca en silencio para tocar y bendecir nuestra vida. Y por último, hay un momento cuando Jesús cambia la cuestión y le pregunta a los discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo? También está en Lucas, en el versículo 18. Y dice que Jesús estaba con los muchachos y Él estaba orando aparte. Y de repente les pregunta, ¿quién dice la gente que soy yo? Jesús estaba interesado en saber. A ver, ¿cuál es el comentario de las personas? Y le dicen, algunos dicen que sos Elías. Otros dicen que sos Juan el Bautista que resucitaste. Otros que sos Jeremías. O algún profeta que resucitó de la antigüedad. Qué interesante que nombran todos personajes que estaban muertos y que podían volver a la vida. Es decir, la gente creía que Jesús no era de verdad. Jesús no era de verdad, era uno que resucitó, porque de verdad no puede venir nadie. Entonces este no era de verdad. Este es uno que resucitó, este seguramente es Juan el Bautista que resucitó, o Jeremías que resucitó, o Elías. Claro, porque como a Elías Dios se lo llevó, ahora pensaba que lo iba a volver. Entonces Jesús era un tapado, era un Elías tapado. ¿Quién dicen ustedes que soy yo? Ahora Jesús cambia la pregunta. No importa lo que otros dicen. ¿Y vos qué decís que soy yo? ¿Y vos qué decís? ¿Y vos? ¿Y vos? ¿Y yo? ¿Quién es Jesús? Y Pedro se levanta y dice, Señor, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Pedro, por revelación del Espíritu Santo, da en el meollo de quién era Jesús. Él era el Mesías. Ahora, no fue una cuestión que Pedro saca por deducción, fue por revelación. Y cuando Pedro dice esto, está diciendo que Jesús era el Señor.
que Jesús era la máxima autoridad, que Él era el Mesías que cumplen las profecías en Él, que Él era aquel que tenía autoridad para bendecir y para dar vida y para resucitar y para transformar las realidades. Él era el que tenía autoridad para cambiar las decisiones en la vida de una persona y mostrarle el camino que debía seguir. Y aquí quiero hacerte esta pregunta. ¿Quién decís vos que es Jesús? No me respondas desde la religión, desde la respuesta teológica. Yo también soy profesor de teología, podemos discutir de la cuadratura del círculo. No es eso, no es una respuesta intelectual la que Jesús busca. Es una respuesta desde la revelación del corazón. Y vos y yo podemos asistir a la iglesia durante muchos años y nunca haber tenido la revelación de que Jesús es el Salvador, el enviado para traer transformación a mi vida. Porque venir a la iglesia podemos venir. Y de hecho, yo desde la panza de mi mamá que vengo a la iglesia. ¿Sabe usted que el primer domingo que falté a la iglesia fue cuando hice la colimba? El primer domingo que falté a la iglesia. Pero no falté a la evangélica, porque me fui a la católica. Porque justamente te daba la misa y me fui. Y me fui a la católica, pues digo, y voy a estar en la misa. Y el cura se predicó un mensaje espectacular que no entendió nadie, pero yo me lo disfruté. Sobre 1 Juan. Impresionante. Ahora, los que estaban ahí nadie entendió nada. Y yo estaba tan feliz, dije, Señor, gracias. No participé de la misa después, porque no me daba el vino. Entonces no me daba el vino, no transamos. Pero, qué interesante que fue esto. Hermano, Él es el que tiene autoridad. Yo puedo venir a la iglesia desde el vientre de mi madre, puedo nombrarte la genealogía, mi abuelo, mi bisabuelo, mi papá, mi mamá. Puedo sacar todos los títulos, pero ¿sabe usted? Jesús no te pregunta el intelecto, la respuesta del intelecto, la respuesta del corazón. La respuesta de las decisiones de todos los días. De mañana cuando te levantás para ir al trabajo, mañana cuando a las 6 suena el despertador, mañana cuando tenés que tomar decisiones en tu trabajo. Ahí Jesús, Él quiere ser el Mesías, el Señor, el que traiga vida y vida abundante, el que le da sentido a la existencia, aquel que cambia el punto de vista y de repente una enfermedad pasa a ser un tiempo donde vos ves la mano de Dios obrando en diferentes situaciones de tu vida. Con Silvia el año pasado pasamos una situación muy difícil, en un tiempo de una situación con uno de nuestros hijos y todo este tema, y pensábamos que la situación estaba tan dura. Yo decía, Señor, ¿cómo vas a poder? ¿Qué va a ocurrir aquí? Sin embargo, en todo este proceso, Dios mostró su gracia. Y sabe usted, de ese arbolito que parecía seco salió una florcita, una hojita verde que después dio una florcita. Yo digo, Señor, tenés autoridad sobre todo. Nunca quieras entender todo el proceso, no te preocupe todo el proceso. Hoy está aquí el Señor y Él quiere darte una oportunidad en tu vida. Él también está esperando que vos digas, ¿quién soy yo?